Bueno, el glaucoma es el aumento de la presión intraocular. No tiene nada que ver con la presión arterial. El glaucoma es una patología, es una enfermedad hereditaria, así que pacientes que tienen glaucoma pueden tener hijos que también tengan lo mismo. Por eso es importante en una familia, cuando hay alguien que usa gotas para el glaucoma o fue operado de glaucoma, controlarle también a los descendientes. El glaucoma es una afección bastante común, hay que detectarlo. Así también ahora tenemos métodos nuevos para poder diagnosticar, pero antes muchas veces tratábamos porque mirábamos el nervio óptico y veíamos alguna cosa rara en el nervio óptico, pero si no, el glaucoma hoy se detecta gracias a estudios. Entonces la presión ocular tiene que ser hasta 20. Ese es el promedio. Algunos pueden tener un poco más y nunca desarrollar daño, porque glaucoma es sinónimo de hipertensión ocular. No. Uno puede tener la presión ocular un poco elevada, pero no tener los trastornos que provoca el glaucoma. O sea, para hablar de glaucoma hay que hablar de aumento o no de la presión ocular, hay que hablar de alteración en el nervio óptico, alteración en el campo visual y alteración en la tomografía de coherencia óptica, o sea, en la OCT. Entonces nosotros antes teníamos un trípode que era el fondo de ojo, la toma de la presión y el campo visual. Y hoy día, gracias a Dios, tenemos el tomógrafo para que nos diga los daños que hay en las capas de células de la retina y el daño también del nervio óptico. Entonces, ¿es detectable? Sí, es detectable. Hay que hacer estudios. No hay que decirle al paciente que tiene glaucoma hasta estar seguro, porque ponerle en la cabeza a un paciente que tiene una enfermedad, después sacárselo, es difícil. Entonces, antes de hacer eso, uno tiene que estar seguro de decirle al paciente y hacerle los estudios correspondientes. Entonces, el glaucoma es una afección que si uno se trata, no lleva a la ceguera. Pero si uno se trata, el 95%, 96% de los pacientes se mantienen. Otros, es imposible frenar el avance del glaucoma por más que uno opere o por más que ponga válvula, no sé por qué hay un deterioro grande del nervio óptico y van a la ceguera. Pero gracias a Dios es la minoría. ¿Cuándo tenemos que acudir al oftalmólogo para saber si tenemos glaucoma? Hay glaucomas que son congénitos, o sea, el chiquito nace con glaucoma. Así que a partir de ahí cualquiera puede tener glaucoma. Por eso, cuando la criatura ya colabora, uno ya puede tomarle la presión ocular. ¿Sí? A los bebés se le hace una anestesia y se le toma con un aparato manual. Y después se puede ir tomando. Pero los antecedentes son importantes. El fondo de ojo es muy importante porque ahí es donde vemos cómo está el nervio óptico. Y después el campo visual y la tomografía que ayuda, pero muchísimo para ver cómo es la evolución. ¿Qué se siente? Nada. El glaucoma es un asesino silencioso. Uno puede no sentir nada. En un glaucoma agudo, que se llama, que la presión sube a 60, 70, hasta 20 es normal, el paciente puede llegar a tener vómitos, dolor de cabeza, hemicrania terrible. Es un dolor terrible, es como un cólico renal, un cólico hepático, un cólico biliar. En cambio, en el glaucoma da mucho dolor de cabeza, vómitos, o sea, el glaucoma agudo que hay que sacarlo al paciente de eso, que se lo saca tomando unos comprimidos, haciéndole láser, ¿sí? Entonces, para el tratamiento tenemos un abanico.